Buenos días, muy buenos días. Hoy es lunes. 28 de marzo. 28 de marzo, y amaneció lloviendo en muchas sí. partes del país. Hay inclusive provincias en estado de alerta por los aguaceros. Aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, también llovió anoche. Sí, y sigue. Esta mañana en algunos sectores. Sí, exactamente. Estaba jarineando, como diría Federico Reynoso. Mi amigo Federico Reynoso, un santiaguero, un periodista santiaguero, que ahora está en el Palacio Nacional. Ah, pues bien ahí. Federico, el abrazo. Lloviendo, está lloviendo, y esto es bueno para la agricultura, bueno también para los embalses de las hidroeléctricas, las presas que tenemos en el país, pero malo para la gente muy pobre que vive siempre en estado de vulneración. Sí. Y cualquier aguacero le invade sus casitas, su casucha y sus cosas. Lo pone en zozobra porque se puede desbordar, que la cañada, que el río, y eso definitivamente es terrible. Sí. El país ha avanzado, aunque digamos que no, en materia de prevención y sobre todo de actuación para proteger a la familia. Sí, es cierto. Ese COE es un organismo muy activo. Muy activo, ese general Méndez. Que ya no es general, pero fíjate que él dejó el cargo. Exactamente, él dejó el cargo de general, pero sigue como quiera sirviendo de manera civil. Cuando cae lluvia, como que él duerme ahí. Sí. Todo el mundo sabe su teléfono. Eso te iba a decir, que el ejercicio que él hace de dar en vivo sus teléfonos a la población, a la prensa, o sea, eso habla mucho de una gente que tiene una vocación de servicio muy marcada. Y se han creado en gran parte de los municipios del país comités que son casi sucursales del COE, ¿verdad? Para actuar frente a las situaciones difíciles. Pero el tema es la pobreza, el tema es la pobreza nuestra. La desigualdad social. Ese mismo trabajo del COE está sustentado en voluntarios, porque faltan recursos. Pero bueno, ojalá que estas lluvias solamente dejen cosas buenas, sí, para la agricultura y las presas. Otro elemento, otro tema que hay que abordar en el día de hoy es, se cumplen 49 años del asesinato del jefe de redacción del extinto periódico Última Hora, uno de los vespertinos más importantes que tuvo el país en toda su historia. Gregorio García Castro fue asesinado en 1973, luego en ese periodo de crisis política, por la llegada al país de una serie de dominicanos que se encontraban en el exilio y llegaron armados con el propósito de tumbar a Balaguer y restaurar la democracia. Esa guerrilla fue aplastada, pero antes que esto ocurriera, es bueno recordar que uno de los expedicionarios que vino acá se escapó de la montaña y llegó a la ciudad y quiso desmentir, y lo hizo a través del periódico Última Hora. Una entrevista, fue el periodista Juan Bolívar Díaz que lo entrevistó. Quien lo entrevistó, desmentir que era falso, de que Camaño estaba aquí, y sí estaba Camaño aquí. Claro. Él lo dijo y habló un poco de los propósitos de la guerrilla y de qué pasaba. Eso lo publicó Última Hora, en portada, por supuesto, y se estima que eso influyó mucho para que tramaran asesinar desde el gobierno al periodista Gregorio García Castro. Le decían Goyito, su contemporáneo. Sí, porque eso se sumó a una actitud que es bueno reconocer, y un día como hoy más, de un periodismo que era crítico, contestatario, que denunciaban. Era una época muy difícil, ya lo has dicho, y Goyito, como era conocido, o sea, se oponía a la reelección presidencial, denunciaba todos esos crímenes y la represión política de la época, y siempre Adalberto trataba también de toda esa juventud que fue masacrada en ese periodo, el servirle justamente de sostén y de ser representar lo que es el periodismo, como decimos románticamente, la voz de los que no tienen voces. Y esta fue como la copa que derramó el vaso, pero definitivamente una trayectoria periodística que merece ser reconocida, honrada y emulada. Bueno, así es. Hoy, pasando a otros temas, Millicent. La agenda. Hoy va a ser, la agenda, uno de los temas que trae la participación del presidente Luis Abinader en el acto inaugural del nuevo corredor. Será el tercer corredor de autobuses. Esto es manejado por el sector privado. Sí.
Más alianza pública. Le han privada. dado participación a los sindicatos, que más que sindicatos son agrupaciones, ¿verdad? Sí, de claro. propietarios de autobuses. Pero resulta que en la zona oriental hay una disputa entre los sindicatos. Por un lado, la Federación de Transportistas La Nueva Opción, y por otro lado, hay otro sindicato con el que ha pactado el gobierno, que bueno, se están denunciando uno al otro, de que hay inclusive intentos de agresión física, de asesinato. Es un verdadero problema. Yo no he oído muchas quejas de los usuarios del transporte en donde se han hecho los dos corredores, el de la Núñez de Cáceres y el de la Churchill y la Lincoln. Exactamente, abarca toda esa zona. Toda esa zona. Yo inclusive transito por ambas vías y lo que veo es agilidad, de verdad. Se agiliza bastante el tránsito y la gente se acostumbró rápidamente a tomar el autobús en la parada. Claro. No donde quiera. Exacto. Y es interesante porque además en el caso de estas dos rutas están muy cerca del tren, o sea, la parada del tren, terminan o comienzan donde hay paradas del tren o terminales del tren, entonces, ¿no? El tren que le llama aquí. El metro. Se llama el metro. Sí. Y esto facilita que la gente llegue a su trabajo con mucho más rapidez, porque los autobuses por un carril especial llegan mucho más rápido. Sí. Igual que lo hacen por el metro. Bueno, mira, Adalberto, definitivamente el tema del transporte hay que solucionarlo y yo creo que la solución está en tener un transporte público que sea de calidad, que sea masivo y que sea colectivo. Yo creo mucho en las rutas alimentadoras, conozco muy bien la experiencia de países como España, por ejemplo, donde inclusive tú te encuentras hasta altos diplomáticos usando el transporte público, sí, porque está muy bien organizado, están todas las rutas conectadas, no solamente con el metro, que allá también existe lo que se llama el Renfe, sino también con los autobuses. Tengo una anécdota de la primera vez que fui a Costa Rica, y a mí me llamó mucho la atención, claro, hace ya muchos años de eso, que yo veo que para abordar un autobús la gente hace una fila, y para mí eso era algo impresionante en ese momento. Entonces yo creo que definitivamente la respuesta está por ahí, pero tampoco me deja de preocupar, y me sumo a quienes cuestionan el tema de la privatización, porque yo entiendo que el Estado Dominicano está en toda capacidad de poder asumir eso, sin tener a Adalberto que seguir recurriendo a esas políticas privadas que a mí me preocupan. El tema de la privatización siempre, que uno tiene sus dudas en muchos casos, pero parte de un hecho que es real. Son las debilidades extremas del sector público para administrar cosas que compiten con el sector privado. Y la ONSA es un buen ejemplo. La ONSA tiene, por cada autobús, hay 7, 8, 10 empleados. Y así no se puede, Milicen, así no se puede. Los autobuses se dañan con mucha frecuencia, tienen un taller, y en ese taller hay personas pagas, mecánicos, auxiliares de mecánica, gente paga, y sin embargo tienen que recurrir a talleres privados para arreglar los autobuses. Entonces eso es un... Pero eso es porque era una mafia, porque tú recuerdas la investigación que hubo ahí de los casos de corrupción, eso era una componenda, nada de eso era automático. Pero el tema es que no ha desaparecido, siguen usando estos mecanismos para pagar el transporte. Eso es lo lamentable. Y uno lamenta porque quien está al frente de ese organismo es una persona que tiene buena imagen, pero es el sistema que no funciona. Claro. Es el sistema, porque el clientelismo no ha desaparecido en la sociedad dominicana. Y ese es un tema bastante serio, pero el otro tema es la eficiencia. Los autobuses de la ONSA no recorren el Gran Santo Domingo completo. Tienen solo algunas rutas. Y el país requiere de que a la gente de a pie se le den algunas facilidades, porque la gente gana muy poco salario en este país. Y gasta mucho en transporte. Ese es uno de los ítems que según la encuesta del Banco Central, los hogares dedican más también al tema del transporte. Pero de todos modos, yo creo, Adalberto,
que la solución no debe ser la privatización. Yo pienso que debemos de seguir apostando a la eficiencia del Estado, sobre todo porque a mí me llama la atención algo. Aquí, cuando estamos en campaña política, quienes aspiran a dirigir la cosa pública se venden como los mejores gerentes, presentan programas de gobierno, presentan muchas soluciones. Entonces, no es posible que cuando están en el gobierno se cambien totalmente el discurso, porque yo lo digo responsablemente. A mí me lo han dicho funcionarios, altos funcionarios me han dicho, no, aquí estamos para que el Estado facilite el tema de la inversión y de los intereses privados. Y eso a mí me preocupa. En el caso del transporte no se trata de privatizar el transporte. Se trata también de cambiar de dueño del transporte y de una transformación. Y de un mal originario que viene de atrás. De carros pequeños por carros grandes, por autobuses. Sí, claro, eso está bien. Y eso es mucho más eficiente en toda parte del mundo. Claro. ¿El carro de concho dónde existe? Tú que has viajado mucho. No. ¿Está en España? No, ni en Costa Rica tampoco. Entonces no existe eso, No. es un fenómeno dominicano, Claro. puramente dominicano. Lo que sí hay es taxi, Y bastante es eficiente, costoso. Es eficiente porque Sí. consume mucho combustible, entorpece el tránsito. Claro, congestiona las vías. Y las rutas las determinan esos equipos. Esos son los propietarios, los llamados sindicatos de transporte. Te dicen de dónde a dónde llega la ruta. La han establecido ellos. Eso es lo que, pero Entonces, eso es ahora lo que está cuestionable. tratando el Estado es de organizar las rutas, ¿verdad? De tratar de colectivizar el transporte, como tú decías, y tú pones el ejemplo, usando vehículos grandes que movilizan a muchos más pasajeros y que si le hace espacio para que transiten con la velocidad que requieren para llegar a tiempo, eso es... Eso inclusive impacta favorablemente en el medio ambiente. Totalmente. Todo. Totalmente. Entonces, no es que el Estado está sacando a lo público, no es la ONSA la que está siendo desplazada de los corredores Bueno. en algunos funcionados. Bueno, Adalberto, hay rutas en las que hay cuestionamiento en relación a que han visto cómo mermar los autobuses de la ONSA. Pero mira, yo pienso que este es un tema interesante que podemos inclusive traer a uno de los, bueno, ahora hay un nuevo director ejecutivo del Intran, que sería bueno entonces ver cómo va este tema, sobre ese tema. Porque pero los cuestionamientos están ahí. En este caso, de lo que se trata es sustituir vehículos privados, que surgieron y han organizado rutas de manera desorganizada, se paran donde le da la gana. Un caos. Hacen inclusive terminales de pasajeros en las calles de la gente, donde la gente debe cruzar, o frente a las casas de la gente, por un sistema colectivo de transporte. Claro. Y óyeme, el carro de concho, la muerte del carro de concho, estaba prevista, ¿tú sabes desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el 1987. Oigan eso. Cuando Balaguer retornó al poder, en el 86, creó una comisión para reorganizar el tránsito. Había un caos mucho más grande que el de ahora, por supuesto. La situación mucho más difícil. Y ya entonces se planteaba la colectivización del transporte. ¿Y qué hizo el Estado? Comprar autobuses y ponerlo en manos de cooperativas para que no fuera que el Estado y así surgieron la banderita en esos años. Poco tiempo después, todo esto quebró. Y el concho siguió su desarrollo hasta lo que tenemos hoy. Por supuesto, ahí vive mucha gente de eso, que hay que buscarle alternativas. Claro. Y de eso se trata. Pero, esto es un experimento más, porque la verdad es que hasta que no pase un tiempo y se pruebe la validez, no se puede cantar victoria. Porque, repito, nosotros tuvimos Onatrate, tuvimos la banderita, el sistema de cooperativización, tenemos el sistema de ahora con la ONSA, ¿verdad? A nivel de la política del Estado. Hemos tenido de todo, señoras y señores. Y planes corruptos y fraudulentos. Sí, y recuerda el plan Renove, etcétera. Pero bueno, ya veremos. Señores, en otro orden, ya casi cerrando este análisis y perspectiva, hay que hablar, Adalberto, de que los maestros y las maestras siguen firmes en su lucha, pero siguen perdiendo la batalla ante la opinión pública por los datos que han estado revelando los periódicos. Ya la semana pasada yo les decía de un informe que publicaba el periódico El Día que hablaba de cómo se había aumentado en un 30 y un 40% el salario de los maestros de la primaria y de la secundaria, y que más del 60% de ese 4% que la gente demandó en las calles se iba en pago de nómina. Pues hoy el periódico El Caribe se hace eco de un informe del Banco Central que señala que los maestros y las maestras están entre los sectores privilegiados de lo que son sectores formales,
que ganan, señores, un promedio de 50,000 pesos. De manera formal. 55,000. Exactamente, de dice. 55,000 a 65,000. Exactamente, con los incentivos. La pero base, exactamente, la base es 50,000 y con los incentivos llega en algunos casos a 60,000. Pero dice el Banco Central que solamente el 5% de la población es la que está en este rango salarial. No, y espérate, en el promedio alto, con los incentivos, el 1.8% de la población. O sea, los maestros ganan, están en ese círculo de privilegiados de la República Dominicana, de un 1.8% de toda la población asalariada de la República Dominicana. Y quieren más. ¿Y a qué costo? Y quieren más. ¿Y a qué costo? Y esto es, yo veía a un maestro, un dirigente, amigo mío, llave mío, hermano mío, que aparece en ese reportaje del periódico El Caribe, justificando la necesidad de los aumentos, porque él dice, mira, es que a mí me descuentan la seguridad social. El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta paga solamente el que gana más de 33,000 pesos mensuales. Sí. Y él tiene que pagar 5,000 y tanto, gana 67,000. O sea, sí, creo que eso es lo que gana. Sí, sí. Y el resto de los mortales. Que ni siquiera califican para que le descuenten sobre el impuesto sobre la renta. Mínimo aquí tiene que pagar la seguridad social. Claro, también. El que gana el salario mínimo en cualquier área. Es que lo que tenemos que ver la comparación. Es el país en que vivimos, señoras y señores. Claro. Es que el 4% le costó mucho a este país para que los maestros se lo traguen el dinero nada más. Sin que haya mejorado la calidad educativa. ¿Y saben cuánto es que ha aumentado el salario de los maestros desde entonces hasta ahora? En cerca de un 140%. 140%. Ha aumentado el salario. Todos los años le aumentan el salario. Díganme qué otro sector social tiene esto. Ahora, se lo aumenta el Estado. Y el Estado se lo aumenta con el dinero que pagamos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Con eso que se le paga. Y ojalá nosotros viviéramos en Europa. Para que los maestros y las maestras tuvieran salarios 3, 4, 5 veces mayor a lo que tienen aquí. Pero vivimos en la República Dominicana, un país lleno de gente pobre, un país con dificultades por doquier, Milicen. Claro. Ese es el tema. Entonces, miren, poco a poco, el gremio se está quedando con él. Ahora el gremio es fuerte y está dispuesto a pelear por encima de todo el mundo. Pero, señores, recuérdense que la gotera encima de la piedra, hasta que un día le hace un hoyo. Claro. Y ese día entonces se suelta el loco. Sí. Y uno no sabe lo que va a pasar en la República Dominicana. El país necesita un gremio de maestros y maestras fuertes, que sea capaz de evitar que se cometan injusticias en las escuelas públicas, en la educación pública, que sea un contrapeso para la gestión estatal, que ayuda a que el Estado mejore su actuación ahí. Pero no puede ser eso no es lo que está haciendo la ADP. Su agenda es totalmente remunerativa y el tema de la calidad educativa sigue brillando por su ausencia. Y yo vuelvo a repetir, la gente que propugna por cambio en la sociedad dominicana, atención progresista, por más democracia, por más justicia social, Milicen, no puede apoyar esto. Ay Dios, ¿por qué se incorpora a este apoyo incondicional? Eso no es revolucionario. De un gremio que se ha convertido en una corporación que solo defiende los intereses populares. Porque hay que decir algo lo siguiente. No fue la ADP la que luchó por el 4%. No. Aquí hubo que crear una coalición de organizaciones sociales para que llamara a la población a participar en una lucha a fin de que se aplicara. Cuando estuvo María Teresa en la ADP, sí hubo una actitud consecuente con la mejoría de la educación. Ya no era a nivel sindical solo, sino con la mejoría de la educación e impulsó la lucha por el 4%. Pero desplazada ella de ese gremio, volvió a lo mismo, el gremio a luchar por lo que le interesa, solo a los profesores y a las profesoras, que se consideran con el derecho a chuparse el dinero público en salario y en mejores condiciones. Están endeudados, pero no tenemos la culpa, los ciudadanos y las ciudadanas, de que los maestros cojan tantos prestados y que sean víctimas además de un sistema que les cobra unos intereses altísimos, como es su propia cooperativa. Es un tema de los maestros y las maestras. No pueden obligarnos a nosotros a pagar el precio de esa situación. Los intereses particulares no pueden imponerse al interés colectivo.
Esa es la conclusión. Bueno, Alberto, lamentablemente se ha acabado el tiempo de ese análisis de la perspectiva. Yo quería que comentáramos la protesta que escenificaron artistas frente al Palacio Nacional, pero te voy a proponer que mejor lo traigamos para una entrevista, porque ahora tenemos que pausar. Y es que hoy en 1 más 1 tenemos a 3 invitados muy importantes. Vamos a hablar de salud. Está ya aquí la doctora Yocasta Lara, que es directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. También el doctor Martín Ortiz, que es director del Materno Infantil y Adolescentes, también del SNS. Y por último, pero no menos importante, el doctor Julio Lebrón, que es director del famoso Hospital Ney Arias Lora. Como ustedes se imaginarán, con ellos y ya tenemos muchos temas interesantes que conversar. Por el Servicio Nacional de Salud. Así es, pero hay muchos temas que ver con ellos, mantengan la sintonía. Sí.